La mayoría de la gente piensa que la victoria se consigue mediante la confrontación. Están equivocados. La forma más elevada de poder no reside en derrotar al enemigo, sino en hacer que su derrota sea inevitable, incluso antes de que comience la batalla. Niccolò Machiavelli comprendió algo que la mayoría jamás entenderá. El gobernante más inteligente no aplasta a sus enemigos con la fuerza, sino que los hace colapsar bajo su propio peso. En este audiolibro aprenderás cómo ganar sin confrontación. Controla la percepción en lugar de reaccionar ante la realidad. Convierte a tus enemigos en lastre, sin mover un dedo. Pregúntate: ¿y si tu enemigo pudiera autodestruirse, mientras cree que está ganando? Haz clic en el botón de suscripción para no perderte más audiolibros de Maquiavelo como este. Empecemos. Capítulo 1. La mejor guerra es la que nunca se libra. La mayoría de la gente malinterpreta el poder porque está obsesionada con el esfuerzo. Creen que para ganar, deben actuar. Para dominar, deben enfrentarse. Para destruir a un enemigo, deben enfrentarse a él directamente. Este es el primer error de una mente sin entrenamiento. El poder no se mide por lo duro que luches, sino por el control absoluto que ejerzas sobre el resultado. Y la forma más elevada de control es cuando el conflicto se vuelve innecesario. Niccolò Machiavelli lo entendió con brutal claridad. Observó a gobernantes, generales y hombres de influencia, no en teoría, sino en la realidad. Y lo que vio fue simple. Quienes se lanzaban a la batalla a menudo lo perdían todo. Quienes controlaban las condiciones de la batalla, rara vez tenían que luchar. Por lo tanto, comprenda este principio en su esencia. Si están peleando abiertamente, algo ya ha salido mal. Porque un verdadero estratega no entra al campo de batalla sin estar preparado. Reorganiza el campo de batalla antes de que nadie se dé cuenta de que ha comenzado la partida. La ilusión de fuerza. ¿Por qué la mayoría de la gente elige la confrontación? Porque se siente poderoso. Hay una satisfacción psicológica en la acción directa. Alzar la voz. Dar a conocer tu postura. Atacar abiertamente a un rival. Da la ilusión de control. Pero las ilusiones son peligrosas. Porque mientras tú estás ocupado sintiéndote poderoso, alguien más está siendo poderoso en silencio. El conflicto directo te expone. Revela tus intenciones, tus emociones, tus prioridades. Le indica a tu oponente exactamente cuál es tu postura y, lo que es más importante, dónde eres vulnerable. Y una vez que tus intenciones son visibles, pueden ser contrarrestadas. Te vuelves predecible. Y la previsibilidad es una debilidad. El juego invisible. Ahora consideremos un enfoque diferente. Sin confrontación. Sin anuncio. Sin resistencia visible. Solo una influencia silenciosa. Imagina un entorno corporativo. Dos personas compiten por el mismo ascenso. Es agresivo. Expresivo. Constantemente se posiciona como la opción obvia. Habla más en las reuniones. Desafía abiertamente a los demás. Quiere ser visto como poderoso. El otro dice menos. Pero entre bastidores, estudia a quienes toman las decisiones. Comprende sus prejuicios. Construye alianzas sutiles. Se posiciona como una persona confiable, no amenazante. Él no ataca a su rival. Simplemente se asegura de que, cuando llegue el momento de decidir, su rival ya no parezca la mejor opción. Sin discusiones. Sin conflictos. Sin guerras. Y, sin embargo, el resultado es absoluto. Esto es lo que la mayoría de la gente no ve. El poder funciona mejor cuando no se reconoce como tal. Porque lo que no se ve rara vez encuentra resistencia. ¿Por qué funciona el control silencioso? La mente humana no está diseñada para detectar manipulaciones sutiles. Reacciona ante lo obvio. Las amenazas sonoras provocan la defensa. Los ataques directos provocan represalias.
La ambición visible genera sospechas. Pero la influencia silenciosa pasa desapercibida. Cuando se trabaja sin ruido. No activas las defensas de tu oponente, no invites a la contraestrategia, no expongas tu posición. En cambio, usted dirige los resultados mientras otros creen que los acontecimientos se desarrollan de forma natural. Y esta es la clave. El movimiento más efectivo es aquel que parece que ni siquiera fue un movimiento. Porque la gente se resiste a la fuerza. Pero acepta lo que parece inevitable. El costo de la lucha. Todo conflicto abierto conlleva riesgos. Incluso si ganas, pierdes algo. Tiempo. Energía. Reputación. Exposición. Y lo más importante, certeza. Porque una vez que te involucras en una lucha visible, introduces variables que no puedes controlar por completo. Tu oponente se adapta. Los demás observan. Las alianzas cambian. La situación se vuelve inestable. Por eso, los estrategas experimentados evitan las batallas innecesarias. No porque sean débiles, sino porque comprenden el coste de la inestabilidad. No se arriesgan cuando pueden garantizarlo. Replantear la victoria. Debes redefinir lo que realmente significa ganar. Ganar no consiste en derrotar al enemigo en un enfrentamiento visible. Ganar consiste en asegurarse de que tu enemigo no pueda oponérsete de manera efectiva. Hay una diferencia. Una es dramática. La otra es decisiva. Una victoria visible invita a futuros desafíos. Una victoria invisible los previene. Porque cuando no hay batalla, nadie comprende del todo lo que sucedió. No hay un oponente claro al que resistir. No hay una estrategia clara para contrarrestar. Solo un resultado que se siente, definitivo. Paciencia estratégica. Este tipo de poder requiere moderación. A menudo verás oportunidades para confrontar. Para corregir. Para responder de inmediato. Y debes aprender a resistir ese impulso. Porque no todas las acciones aumentan tu poder. Algunas acciones solo satisfacen tus emociones. Y las decisiones emocionales son costosas. En cambio, pregúntate. ¿Qué pasa si no hago nada? Por ahora, ¿qué puedo influir discretamente? ¿Puede esta situación resolverse por sí sola si se coloca en la posición correcta? Comenzarás a notar algo. Muchos conflictos no necesitan ser combatidos. Solo necesitan ser guiados. Control sin presencia. Evitar el conflicto directo tiene otra ventaja. Te mantienes al margen de las consecuencias. Cuando uno pelea abiertamente, se asocia con el resultado. Ganes o pierdas, tu nombre está vinculado a tu nombre. Pero cuando se opera indirectamente, el resultado se produce sin que se te considere la causa. Esto protege su posición. Te permite mantener la influencia sin atraer la hostilidad. Porque la gente rara vez ataca aquello que no puede identificar con claridad. La disciplina del estratega. Para dominar este nivel de control, debes disciplinar tus instintos. Debes familiarizarte con. No reacciona inmediatamente. No demostrar tu fuerza no necesita reconocimiento. Esto es difícil. Porque el ego exige visibilidad. Quiere ser reconocida. Ser vista como dominante. Tener razón. Pero el poder no consiste en satisfacer el ego. Se trata de dar forma a la realidad. Y la realidad no premia el ruido. Premia la precisión. El cambio oculto. Una vez que interiorices este principio, tu perspectiva cambiará por completo. Deja de preguntar. ¿Cómo puedo derrotar a esta persona? Y empiezas a preguntar. ¿Cómo puedo hacer que su derrota sea inevitable? Dejas de centrarte en las acciones. Y empiezas a centrarte en las condiciones. Porque cuando se dan las condiciones adecuadas, los resultados se dan por sí solos. No se requiere fuerza. Conclusiones del capítulo. La mejor guerra es la que nunca se libra.
Porque es la única guerra que tienes la victoria asegurada. Si te encuentras en medio de un conflicto abierto, haz una pausa. Algo ya ha quedado al descubierto. Algo ya se ha escapado. Tu objetivo no es luchar mejor. Tu objetivo es hacer que la lucha sea innecesaria. Porque el verdadero poder no se demuestra en la batalla. Se demuestra en su ausencia. Y ahora que entiendes cómo evitar conflictos, la siguiente pregunta se vuelve mucho más peligrosa. Si no luchas abiertamente, ¿cómo controlas todo en silencio? Ahí es donde falla la mayoría de la gente. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir a continuación. Capítulo 2. Controla la narrativa, controla el resultado. Tras evitar el conflicto abierto, el siguiente nivel de poder se hace evidente. Si no estás luchando físicamente, estás luchando psicológicamente. Y en este ámbito, el campo de batalla no es la realidad. Es una cuestión de percepción. La mayoría de la gente cree que la verdad determina los resultados. No lo hace. La gente no reacciona ante lo que es verdad. Reacciona ante lo que cree que es verdad. Y la creencia no se forma a partir de los hechos. Está formado por historias. Niccolò Machiavelli lo comprendió mucho antes de que la psicología moderna le diera un nombre. Observó que los gobernantes que controlaban la interpretación de los acontecimientos podían sobrevivir incluso al fracaso, mientras que aquellos que perdían el control de la percepción podían caer, incluso cuando tenían razón. Entiendan esto claramente. Si controlas la narrativa, controlas el resultado, independientemente de la realidad. La historia es el arma. En la mente de las personas, cualquier situación, por compleja que sea, se reducirá a una simple historia. No porque sean poco inteligentes. Pero es porque el cerebro humano está diseñado para la eficiencia, no para la precisión. Simplifica. Filtra. Condensa los eventos en algo fácil de entender y fácil de repetir. Aquí es donde entra el poder. Porque quien primero ofrece esa sencilla explicación se convierte en el arquitecto de la creencia. Consideremos un escándalo público. Surgen dos versiones del mismo evento. Uno dice, esta persona es corrupta. El otro dice, esto es un malentendido. Los hechos pueden ser idénticos. Pero la interpretación determina el resultado. Si la acusación se difunde primero, el individuo debe defenderse, a menudo sin éxito. Si primero se difunde el cambio de enfoque, la acusación parece exagerada, incluso sospechosa. La misma realidad. Una narrativa diferente. Resultados opuestos. El poder de ser el primero. La velocidad importa más que la precisión. Esto resulta incómodo de aceptar para la mayoría de la gente. Ellos esperan. Analizan. Preparan la respuesta perfecta. Y mientras hacen esto, alguien más define la historia. Una vez que se establece una narrativa, resulta difícil desmantelarla. Porque la mente humana se resiste a cambiar sus creencias. No porque busque la verdad. Pero porque busca la coherencia. Así pues, la primera versión de los acontecimientos se convierte en el punto de referencia. Todo lo que sigue se juzga en relación con ello. Por eso, hablar primero no solo es ventajoso. A menudo es decisivo. Si eres el primero, tú defines la realidad. Si eres el segundo, reaccionas ante ella. El silencio no es neutral. Muchos creen que guardar silencio los protege. Que si no dicen nada, no pueden ser malinterpretados. Esta es una suposición peligrosa. Porque el silencio no crea neutralidad. Crea un vacío. Y ese vacío siempre se llenará. Si no defines lo que está sucediendo, alguien más lo hará. Y su versión puede que no te favorezca. Una vez que esa versión se difunda, tu silencio se reinterpretará como culpa, debilidad, incompetencia. No porque sea cierto, pero porque no existe ninguna explicación alternativa. Entienda esto.
El silencio no es la ausencia de narrativa. Es la renuncia a la narrativa. Reinterpretar la realidad. El control no consiste en negar la realidad. Se trata de cómo enmarcarlo. Un estratega hábil no discute con los hechos. Él los ordena. Él selecciona lo que se enfatiza. Lo que se ignora, lo que se repite. Porque la gente no lo recuerda todo. Recuerdan lo que destaca. Consideremos nuevamente al político que enfrenta un escándalo. Una persona sin formación se defiende directamente. Eso no es cierto. Yo no lo hice. Esto invita a un examen minucioso. Mantiene la atención centrada en la acusación. Un estratega hace otra cosa. Él reformula. Esta situación se ha malinterpretado. El verdadero problema es. Y entonces cambia de enfoque. Ahora la conversación ya no gira en torno a la acusación. Se trata de la interpretación. Y en ese espacio se recupera el control. ¿Por qué la gente sigue las narrativas? La mente humana prefiere la claridad a la complejidad. Quiere saber. ¿Quién tiene razón? ¿Quién se equivoca? Lo que está sucediendo. Aunque la respuesta sea incompleta o inexacta. Por eso, las narrativas sencillas se difunden más rápido que las verdades complejas. Porque son más fáciles de procesar. Más fácil de repetir. Es más fácil de creer. Y una vez repetidas suficientes veces, empiezan a sentirse como la realidad misma. Esta es la capa de control más profunda. La repetición genera familiaridad. La familiaridad genera confianza. No es verdad. Creencia. Enfoque emocional. Los hechos rara vez convencen por sí solos. La emoción sí. Una narración que despierte emociones, miedo, ira, compasión, siempre tendrá mejor resultado que una que se base únicamente en la lógica. Porque la emoción elude el análisis. Crea una alineación inmediata. Por lo tanto, al controlar una narrativa, no pregunte. ¿Qué es exacto? Preguntar. ¿Qué es lo que resulta convincente? Porque la gente defiende lo que siente. Mucho más que lo que sabe. La ventaja oculta del control indirecto. Cuando controlas la narrativa, ya no necesitas controlar cada acción. Porque la gente empieza a actuar de acuerdo con tu versión de la realidad. Sacan sus propias conclusiones. Toman decisiones que respaldan tu postura. Refuerzan la historia sin darse cuenta. Esto es energía eficiente. Ya no estás forzando los resultados. Les estás permitiendo que se desarrollen, guiados por la percepción. El peligro de la reactividad. Una vez que pierdes el control de la narrativa, adoptas una postura reactiva. Ya no estás dando forma a los acontecimientos. Les estás respondiendo. Y las respuestas siempre son más débiles que las iniciativas. Porque están limitados. Limitado. Definido por el marco de otra persona. Por eso, defenderse rara vez funciona. Porque la defensa acepta la narrativa del oponente como punto de partida. Y una vez que aceptas ese planteamiento, ya estás perdiendo. Claridad estratégica. Para dominar esto, debes empezar a observar de forma diferente. En cada situación, pregúntate. ¿Qué historia se está contando aquí? ¿Quién lo está contando? ¿Y por qué les beneficia? Luego, haz una pregunta más importante. ¿Qué historia debería contarse en su lugar? Porque si no defines conscientemente la narrativa, inconscientemente vivirás dentro de la vida de otra persona. Controla lo que creen que está sucediendo. Esta es la esencia del principio. No es necesario que controles cada detalle. Solo necesitas controlar cómo se interpretan esos detalles. Porque la interpretación impulsa la reacción. Y la reacción determina el resultado. Si la gente cree que eres competente, te tratan de manera diferente. Si creen que eres peligroso, dudan. Si creen que no eres relevante,
Te ignoran. La misma persona. Percepción diferente. Realidad diferente. Conclusiones del capítulo. La realidad no es suficiente. Los hechos no son suficientes. La verdad no basta. Porque ninguno de ellos funciona por sí solo. Requieren interpretación. Y la interpretación es donde reside el poder. Así que no preguntes. ¿Lo que está sucediendo? Preguntar. ¿Qué cree la gente que está sucediendo? Porque esa creencia moldeará todo lo que venga después. Y una vez que comprendas cómo controlar la percepción, surge una pregunta más profunda. ¿Cómo se puede extraer la verdad de los demás sin revelar nada sobre uno mismo? Porque el control no se trata solo de lo que la gente cree. También se trata de lo que revelan sin saberlo. Ese es nuestro próximo destino. Y ahí es donde el juego se vuelve mucho más preciso. Capítulo 3. Haz que tu enemigo se revele. Una vez que comprendas cómo evitar conflictos y cómo controlar la percepción, una nueva capa de poder se revela. Porque el control no se trata solo de lo que ven los demás. Se trata de lo que exponen. La mayoría de la gente cree que la estrategia se trata de lo que haces. Pero el verdadero estratega se centra en algo mucho más valioso. Lo que la otra persona revela sin saberlo. Nicolás Maquiavelo entendió una simple verdad. La mayor ventaja no es la fuerza. Es la información. Porque si entiendes a tu oponente por completo, su derrota se vuelve predecible. Y si tu oponente no entiende nada de ti, te vuelves imposible de contrarrestar. Por lo tanto, el objetivo no es expresar. Es para extraer. El peligroso instinto de hablar. La mayoría de la gente habla demasiado. No porque sean tontos, pero porque el silencio les incomoda. El silencio se siente como una presión. Genera incertidumbre. Obliga a la mente a preguntarse: ¿qué estará pensando la otra persona? ¿Dije algo malo? ¿Debería aclararlo? Y en un intento por aliviar esta incomodidad, comienzan a hablar. Explican. Justifican. Revelan. No porque lo hubieran planeado. Pero el silencio los obligó a hacerlo. Aquí es donde el estratega obtiene ventaja. Porque no se apresura a llenar el silencio. Él lo usa. El silencio como herramienta estratégica. El silencio a menudo se malinterpreta como pasividad. En realidad, es una de las formas de control más precisas. Cuando permaneces en silencio, no revelas nada sobre tus intenciones, creas presión psicológica, animas a la otra persona a compensar. Y lo más importante, obligas a la otra persona a dirigir la interacción. Lo que significa que exponen sus prioridades, sus miedos, su estrategia. Sin darnos cuenta. Considere la posibilidad de una negociación. Una persona presenta una oferta y luego continúa hablando. Justifican el precio. Explican el razonamiento. Llenan el espacio. La otra persona no dice nada. Simplemente observa. Murga. El silencio se prolonga. Y finalmente, la primera persona comienza a adaptarse. Por supuesto, podríamos ser flexibles en ese sentido. Puede que haya margen para reconsiderarlo. Empiezan a negociar contra sí mismos. ¿Por qué? Porque el silencio generaba incomodidad. Y la incomodidad generó revelaciones. La impaciencia como debilidad. La impaciencia es uno de los rasgos humanos más fáciles de explotar. La gente quiere una solución. Quieren claridad. Quieren movimiento. Y cuando no lo entienden, lo crean ellos mismos. Por eso, ¿quién puede esperar? Victorias. Porque mientras otros se apresuran a actuar, a hablar, a resolver, permanece quieto. Y en ese silencio, la información aflora. La persona impaciente revela.
Su urgencia, sus límites, su estado emocional. Todo ello sin que se lo pidieran. Por eso la moderación es poder. No porque tenga un aspecto impresionante, pero porque obliga a otros a exponerse. Información por encima de la acción. La mayoría de las personas están orientadas a la acción. Quieren hacer algo. Equiparan el movimiento con el progreso. Pero en estrategia, actuar prematuramente suele ser un error. Porque actuar sin información es adivinar. Y la intuición genera vulnerabilidad. El estratega revierte esta situación. Él valora más la información que la acción. Porque una vez que tengas suficiente información, la acción correcta se vuelve obvia. Y a menudo mínimo. No necesitas dominar a tu oponente. Cuando ya entiendes cómo se moverán. La asimetría de la exposición. En toda interacción existe un desequilibrio. Alguien revela más. Alguien revela menos. Y este desequilibrio determina el control. Si ambas partes revelan la misma información, el control es neutral. Pero si uno revela mucho más, pierden influencia. Porque ahora se pueden predecir. Anticipado. Manipulado. Por eso debes desarrollar la disciplina para di menos de lo que sabes, revela menos de lo que sientes, expresar menos de lo que se pretende. Para no parecer misterioso. Pero seguir siendo impredecible. Guiar sin mostrar. El silencio por sí solo no es suficiente. También debes aprender a guiar la conversación. Sin revelar tu dirección. Esto se hace mediante indicaciones mínimas. Preguntas pequeñas. Reacciones sutiles. Lo justo para que la otra persona siga hablando. Pero no lo suficiente como para exponer tu propia postura. Por ejemplo, en lugar de expresar tu opinión, preguntas. ¿Qué es lo que te da confianza en ese enfoque? Ahora lo explican. Ellos justifican. Revelan su forma de pensar. Y tú sigues teniendo el control. Porque estás recopilando información. Sin dar ninguna. ¿Por qué la gente revela demasiado? Existe una razón psicológica más profunda detrás de esto. La gente quiere ser comprendida. Quieren sentirse validados. Quieren sentir que tienen el control de la interacción. Así hablan. Ellos comparten. Explican más de lo necesario. Sobre todo cuando sienten que no se les comprende del todo. Por eso el silencio funciona tan eficazmente. Porque crea una sutil sensación de no ser escuchado. Y la respuesta natural. Es decir más. Fuga emocional. Incluso cuando se intenta controlar a las personas. Las emociones se escapan. A través del tono. A través de la elección de palabras. A través del ritmo. Y cuanto más hablan, cuanto más visibles se vuelven estas señales. Confianza. Duda. Urgencia. Miedo. Todo ello surge con el tiempo. Pero solo si le das espacio. El silencio crea ese espacio. Y en ese espacio, la verdad se revela por sí misma. La disciplina de la retención. Para dominar esto, debes superar una poderosa presión interna. La necesidad de responder. La necesidad de explicar. La necesidad de demostrar. Estos impulsos se sienten naturales. Pero son un lastre. Porque cada palabra innecesaria es una información que no se puede retractar. Así que debes aprender a preguntar. ¿Es necesario decirlo? Y, en la mayoría de los casos, la respuesta es no. El cambio estratégico. Cuando se aplica este principio de forma constante, algo cambia. Dejas de intentar controlar las conversaciones directamente. Y en cambio, tú controlas lo que se revela en ellos. Empiezas a notar patrones. Quien habla demasiado rápido, quien defiende demasiado, quien revela sus intenciones sin darse cuenta.
Y una vez que veas estos patrones, ya no es necesario forzar los resultados. Porque la gente ya está exponiendo todo lo que necesitas. La ventaja silenciosa. Ser subestimado tiene una ventaja única. Cuando hablas menos, la gente asume menos. No te ven como una amenaza. No se protegen a sí mismos. Y esto reduce sus defensas. Lo cual aumenta su exposición. Por eso el silencio no es solo una táctica. Es una estrategia de posicionamiento. Te conviertes en el observador. Mientras que otros se convierten en la fuente de información. Conclusiones del capítulo. El que habla más. Revela más. El que revele más. Pierde el control. Así que no te apresures a expresarte. No te precipites a actuar. Dejen que otros ocupen el lugar. Dejemos que expongan su razonamiento. Dejemos que la impaciencia juegue en su contra. Porque cada palabra que ofrecen es libremente. Es una estrategia que no tuviste que ganarte. Y una vez que puedas ver a tu oponente con claridad, surge una nueva oportunidad. ¿Cómo convertir lo que ellos consideran su fortaleza en su mayor debilidad? Porque cada ventaja, cuando se comprende con suficiente profundidad, puede utilizarse contra su propietario. Ese es nuestro próximo destino. Capítulo 4. Convertir la fortaleza en debilidad. A estas alturas, ya entiendes algo que la mayoría nunca entenderá. No se derrota a la gente por la fuerza. Se la derrota comprendiéndola. Y una vez que los comprendes lo suficientemente a fondo, empiezas a ver un patrón. Lo que los hace fuertes suele ser precisamente lo que los destruirá. Esto no es una coincidencia. Es una estructura. Niccolò Machiavelli observó que los hombres rara vez son equilibrados. Se inclinan. Repiten. Se basan en lo que les ha funcionado antes. Y con el tiempo, esa confianza se convierte en dependencia. Y la dependencia es donde la fuerza comienza a decaer. La debilidad oculta dentro de cada fortaleza. Cada fortaleza tiene una dirección natural. La agresividad impulsa hacia adelante. La paciencia retrasa. La confianza afirma. La cautela frena. Al principio, estas características crean una ventaja. Ayudan a las personas a ganar. Construyen reputación. Generan resultados. Pero el éxito genera refuerzo. Y el refuerzo crea repetición. La persona comienza a creer. Esto funciona. Debería usarlo más. Y lo hacen. Con más frecuencia. Con mayor intensidad. De forma más automática. Hasta que algo cambie. Porque lo que antes era una fuerza controlada, se convierte en un hábito incontrolable. Y los hábitos son predecibles. De la fuerza al patrón. La mayoría de la gente no se adapta. Se repiten. Incluso las personas inteligentes caen en esta trampa. Porque la mente prefiere la eficiencia. Crea atajos basados en éxitos pasados. Si esto funcionó antes, volverá a funcionar. Pero esta suposición crea un punto ciego. Porque las situaciones cambian. La gente cambia. Los contextos cambian. Pero el individuo continúa aplicando la misma fuerza. Incluso cuando ya no te quede bien. Aquí es donde surge la oportunidad. Porque una vez que se hace visible un patrón, se puede prever. Y una vez que se puede anticipar, puede ser manipulado. Observa patrones, no afirmaciones. La gente te dirá lo que son. Soy estratégico. Mantengo la calma bajo presión. Soy agresivo cuando es necesario. Ignora esto. Las palabras están controladas. Los patrones no lo son. Observa lo que hacen repetidamente. Ni una vez. Ni dos veces. Pero de forma constante. Porque la coherencia revela la identidad.
Y la identidad revela la estrategia. Si alguien siempre responde rápido, puede sentirse presionado. Si alguien siempre domina las conversaciones, se le puede inducir a una sobreexposición. Si alguien siempre evita el riesgo, puede verse acorralado por la presión. No buscas comportamientos aislados. Estás buscando tendencias fiables. Porque la fiabilidad crea vulnerabilidad. La trampa de la agresión. Consideremos al competidor agresivo. Al principio, son eficaces. Se mueven rápido. Desafían a los demás. Hacen valer el control. La gente duda a su alrededor. Están ganando terreno. Pero con el tiempo, algo cambia. Su agresividad se vuelve previsible. Previsible. Y una vez que otros lo reconozcan, comienzan a usarlo. Ellos provocan. Ellos se demoran. Crean situaciones en las que la agresión se convierte en un error. Y el individuo agresivo, incapaz de controlarse, cae directamente en la trampa. No porque sean débiles, pero porque no pueden desviarse de su patrón. Lleva la fuerza aún más lejos. Aquí es donde la estrategia se vuelve precisa. No se ataca la fuerza directamente. Tú lo fomentas. Tú lo amplificas. Lo estás forzando más allá de su punto óptimo. Porque toda fortaleza tiene un límite. Más allá de ese umbral, se vuelve autodestructivo. La confianza se convierte en arrogancia. La paciencia se convierte en inacción. La cautela se convierte en miedo. La agresión se convierte en imprudencia. Tu función no es impedir que tu oponente use su fuerza. Tu función es asegurarte de que lo usen demasiado. Provocación sutil. Esto no se consigue mediante una presión evidente. Eso les alertaría. En cambio, creas las condiciones. Introduces pequeños desencadenantes. Influyes en su comportamiento en la dirección en la que ya se inclinan. Por ejemplo, con una persona agresiva, usted. Retrasar las respuestas desafíalo con ligereza, crear ambigüedad. Lo justo para provocar una reacción. No es suficiente para revelar la intención. Responden como se esperaba. Ellos presionan más fuerte. Se comprometen más. Y al hacerlo, pierden el control. ¿Por qué esto funciona? Porque la gente confía en sus fortalezas. Creen que esas fortalezas definen su ventaja. Por eso rara vez las cuestionan. No dan un paso atrás y preguntan. ¿Sigue siendo este el enfoque correcto? Dan por sentado que sí. Y esta suposición crea rigidez. La rigidez limita la adaptación. Y la falta de adaptación genera visibilidad. El orgullo como palanca. Aquí hay algo más profundo. La gente se enorgullece de sus fortalezas. Se identifican con ellos. Mi determinación. Mi inteligencia. Mi audacia. Este orgullo los ciega. Porque cuestionar la fuerza se siente como cuestionarse a sí mismos. Así que redoblan la apuesta. Incluso cuando empieza a fallar. Y es aquí donde el control se vuelve sencillo. Porque ya no los estás obligando. Ellos mismos eligen su comportamiento. La previsibilidad es el verdadero enemigo. No es la debilidad lo que destruye a las personas. Es previsibilidad. Un oponente predecible puede ser FQY 4 ARPS 87 ARPS Y5 N over 6 GAL 8 en MUE. No importa lo fuertes que parezcan. Porque la fuerza sin variación se vuelve mecánico. Y cualquier cosa mecánica puede estudiarse. Y cualquier cosa estudiada puede ser derrotado. Tu propio riesgo oculto. Ahora piensa en algo incómodo. Este principio también se aplica a usted. Tus puntos fuertes también son debilidades potenciales. Cuanto más dependas de ellos, cuanto más predecible te vuelves.
Por lo tanto, la pregunta no es solo ¿cómo puedo explotar a los demás? Pero también, ¿en qué aspectos me estoy volviendo predecible? Porque si no examinas esto, alguien más lo hará. Variación controlada. La solución no consiste en abandonar tus puntos fuertes. Es para controlarlos. Para variarlos. Utilizarlos deliberadamente, no automáticamente. Debes ser capaz de. Actúa con agresividad y mantén la calma, habla con seguridad y guarda silencio, muévete rápido y espera con paciencia. Porque la flexibilidad es poder. Y la flexibilidad evita la explotación. Cambiando el rumbo del juego. Una vez que domines este principio, algo cambiará. Dejas de resistirte a las fortalezas de tu oponente. Dejas de temerles. En cambio, empiezas a guiarlos. Les permites que se apoyen en aquello que creen que los hace poderosos. Creas espacio para ello. Tú lo fomentas. Y luego, dejaste que se derrumbara bajo su propio peso. Conclusiones del capítulo. Toda fortaleza encierra la semilla de su propio fracaso. No de inmediato. Pero finalmente. Si se repite sin darse cuenta. Así que no te enfrentes a la fuerza directamente. Estúdialo. Foméntalo. Llévalo más allá de lo que debería. Porque en el momento en que cruza esa línea, deja de ser una ventaja. Y se convierte en un pasivo. Y una vez que logres convertir la fuerza en debilidad, el siguiente nivel se hace evidente. ¿Y si pudieras asegurarte de que tu enemigo nunca operara a pleno rendimiento? ¿Y si en lugar de explotar a un individuo, podrías debilitar a todo un grupo? Porque un oponente dividido ya está medio derrotado. Ese es nuestro próximo destino. Capítulo 5. Divide y aísla. La fuerza se multiplica en la unidad. La debilidad se multiplica en la división. Esto no es filosofía. Es estructura. Un solo individuo puede ser controlado. Un grupo coordinado se vuelve peligroso. Porque la unidad crea alineación. La alineación crea impulso. Y el impulso crea fuerza. Por eso, enfrentarse a un oponente unido es uno de los errores más costosos que se pueden cometer. Niccolò Machiavelli lo entendió claramente. Un gobernante no permite que la oposición se consolide. La desbarata antes de que se vuelva coherente. Porque una vez que las personas comienzan a pensar, moverse y actuar como una sola, ya no son predecibles como individuos. Se convierten en algo diferente. Algo más difícil de controlar. Por lo tanto, el estratega no ataca al grupo directamente. Él lo disuelve. La ilusión de unidad. La mayoría de los grupos parecen más fuertes de lo que realmente son. Desde fuera, parecen alineados. Coordinados. Concentrados. Pero internamente, siempre hay diferencias. Diferentes motivaciones. Diferentes inseguridades. Diferentes ambiciones. La unidad rara vez es natural. Se mantiene. Y todo aquello que deba mantenerse puede verse interrumpido. Tu tarea no es destruir al grupo por la fuerza. Tu tarea consiste en sacar a la luz las fracturas que ya existen. Encuentra las líneas de falla. Todos los grupos tienen puntos débiles. Tensiones tácitas. Rivalidades silenciosas. Diferencias de estatus. Pero rara vez son visibles en la superficie. Porque la gente los reprime para mantener la cohesión. Por lo tanto, debes observar con atención. ¿Quién habla más? ¿A quién interrumpen? ¿Quién cede? ¿Quién se resiste sutilmente? Estas señales revelan la jerarquía. Y donde hay jerarquía, hay tensión. Porque no todos están satisfechos con su puesto. Esta insatisfacción es tu punto de partida. Introduce la duda, no el conflicto.
La mayoría de las personas cometen un error crítico al intentar dividir a los demás. Crean un conflicto evidente. Acusan. Confrontan. Denuncian directamente. Esto es ineficaz. Porque activa la defensa. El grupo se une contra la amenaza. Y tu influencia es rechazada. Un estratega hace algo diferente. Él introduce la duda. En silencio. Sutilmente. Indirectamente. No es suficiente para provocar una confrontación. Pero lo suficiente como para cambiar la percepción. Por ejemplo, en lugar de decir, no se puede confiar en él, sugieres, ¿estás seguro de que él apoya plenamente tu postura? Esto no crea un conflicto inmediato. Genera incertidumbre. Y la incertidumbre se propaga. El poder de la sospecha. La sospecha es más poderosa que la acusación. Porque la acusación puede ser negada. La sospecha no puede. Persiste. Crece. Altera la interpretación. Una vez que surge la sospecha, cada acción se reevalúa. Un comentario neutral se vuelve cuestionable. Una demora se vuelve intencional. Una decisión se vuelve estratégica. La confianza comienza a erosionarse. Y una vez que la confianza se debilita, la unidad se derrumba. Déjelos terminar el trabajo. No es necesario dividir completamente el grupo. Solo necesitas comenzar el proceso. Porque una vez que existe la duda, la gente hace el resto por sí misma. Ellos. Vigílense más de cerca interpretar las acciones de forma negativa a proteger su propia posición. Y al hacerlo, ellos crean la división por ti. Esa es la elegancia de la estrategia indirecta. No estás forzando los resultados. Estás activando procesos. El aislamiento como estado estratégico. Una vez que comienza la división, le sigue el aislamiento. Los individuos comienzan a distanciarse. Se comunican con menos franqueza. Confían menos libremente. Actúan con mayor independencia. Y en aislamiento. Se vuelven vulnerables. Porque las personas aisladas carecen de apoyo. Carecen de información compartida. Carecen de acción coordinada. Comienzan a operar a la defensiva. En lugar de estratégicamente. Y un oponente defensivo. Ya está perdiendo. El colapso de la coordinación. Un grupo unificado puede. Comparte información rápidamente, tomar decisiones colectivas, apóyense mutuamente bajo presión. Un grupo dividido no puede. La información se fragmenta. Las decisiones se retrasan. El apoyo se vuelve incierto. Esto lo ralentiza todo. Y en estrategia, la velocidad y la claridad son ventajas. Mientras dudan, tú te mueves. Mientras ellos cuestionan, tú actúas. Rivalidades sutiles. Otro método consiste en intensificar la competencia dentro del grupo. No abiertamente, pero a través del posicionamiento. Resaltas las fortalezas de una persona frente a otra. Creas comparaciones. Introduces la idea de un reconocimiento desigual. Ahora la atención se centra en el interior. En lugar de centrarnos en ti, se centran el uno en el otro. Y esto es fundamental. Porque en el momento en que tu oponente deja de concentrarse en ti, ganas libertad de movimiento. Dividir sin visibilidad. Tu participación debe permanecer invisible. Si el grupo te identifica como la fuente de la división, se reunirán. Temporalmente, tal vez. Pero lo suficiente como para resistirse a ti. Por lo tanto, tu influencia debe sentirse natural. Orgánico. Como si la división hubiera surgido desde dentro. Esto requiere moderación. No presiones demasiado. No se acelera el proceso de forma antinatural. Dejas que se desarrolle. Porque la división forzada es frágil.
Pero la división orgánica es difícil de reparar. ¿Por qué esto funciona? Los seres humanos no son estables por naturaleza en grupos. Requieren confianza. Y la confianza es frágil. Depende de la percepción. No es una prueba. Entonces, cuando la percepción cambia, la confianza se debilita. Incluso sin pruebas. Por eso, introducir la duda resulta tan efectivo. Porque no estás atacando la realidad. Estás influyendo en la interpretación. Y la interpretación moldea el comportamiento. Nunca te enfrentes a un oponente unificado. Esta es la lección principal. Si tu oponente está unido, no interactúe. Aún no. Porque estás en desventaja. En cambio, da un paso atrás. Observar. Identifica las líneas de falla. Y comienza el proceso de división. Solo cuando la unidad se rompe. ¿Sigues adelante? Porque en ese momento, ya no estás frente a un grupo. Te enfrentas a individuos. Tu propia vulnerabilidad. Una vez más, este principio también se aplica a usted. Si dependes de un grupo, debes proteger su cohesión. Porque si alguien introduce dudas en ello, puede que no lo notes de inmediato. Pero los efectos se irán manifestando con el tiempo. La comunicación se debilitará. La alineación se desvanecerá. La confianza se erosionará. Y para cuando se hace visible, puede que ya sea demasiado tarde. Conciencia estratégica. Así que pregunta siempre: ¿dónde reside la unidad en esta situación? ¿Y cuán estable es? Porque la estabilidad suele ser una ilusión. Y una vez que aprendas a ver las fracturas ocultas, te das cuenta de algo importante. La mayor parte de la oposición ya está parcialmente dividida. Solo necesita dirección. Conclusiones del capítulo. Un oponente fuerte no se define por individuos. Se define por la coordinación. Rompe la coordinación. Y la fuerza desaparece. Así que no malgastes energía atacando al grupo. Disuélvelo. Introducir dudas. Fomentar la sospecha. Permitir el aislamiento. Y luego retrocede. A medida que se debilitan mutuamente. Y una vez que tu oponente esté dividido, surge una nueva oportunidad. ¿Y si nunca reconocieron tu fuerza desde el principio? ¿Y si te subestimaron por completo? ¿Hasta que fue demasiado tarde para responder? Porque la posición más peligrosa es no tener miedo. Se está ignorando. Ese es nuestro próximo destino. Capítulo 6. Parece débil cuando eres fuerte. En esta etapa, usted comprende cómo evitar conflictos. Cómo controlar la percepción, cómo extraer información y cómo debilitar a los grupos desde dentro. Ahora pasamos a un principio que resulta contraintuitivo para la mayoría. Cuanto más poder tengas, menos deberías demostrarlo. Porque la fuerza visible atrae la atención. Y la atención atrae la resistencia. Niccolò Machiavelli reconoció que los gobernantes que parecían demasiado fuertes demasiado pronto, a menudo creaban coaliciones en su contra. No porque fueran débiles, pero porque hacían que los demás se sintieran amenazados. Y cuando la gente se siente amenazada, se une. Entonces el estratega hace algo inesperado. Él oculta su fuerza. El instinto de demostrar poder. La mayoría de la gente quiere que se vea su fuerza. Quieren reconocimiento. Quieren respeto. Quieren que los demás sepan de lo que son capaces. Así que lo señalan. A través de las palabras. A través de las acciones. A través del dominio visible. Pero esto crea un problema. Porque en el momento en que se reconoce tu fuerza, se evalúa. Mesurado. Y a menudo, desafiados. Otros comienzan a preguntar: ¿puedo competir con esto? ¿Debo resistir esto? ¿Necesito prepararme contra esto?
Te conviertes en un objetivo. No porque hayas actuado en contra de ellos. Pero porque podrías. La visibilidad genera oposición. Cuanto más visible sea tu fuerza, más predecible será la reacción. La gente empieza a te vigilaré preguntarle prepárate para ti. Y en algunos casos, uníos contra vosotros. Esta es la paradoja del poder. Cuanto más evidente se vuelve, menos libertad tiene para operar. Porque ya no pasa desapercibido. Se está observando. Y la observación genera fricción. La ventaja de pasar desapercibido. Ahora consideremos la posición opuesta. Pareces modesto. Inofensivo. Limitado. La gente no se fija en ti. No se preparan para ti. No te consideran una prioridad. Y esto crea espacio. Espacio para construir en silencio, formar alianzas, deducir la información, posiciónate. Sin interferencias. Esto no es debilidad. Esto es invisibilidad controlada. Y es uno de los puestos más poderosos que se pueden ocupar. La ilusión de las startups. Imaginemos una pequeña empresa que entra en un mercado competitivo. En lugar de presentarse como disruptivo o agresivo, parece un producto de nicho. De alcance limitado. No amenazante. Los competidores lo ignoran. Se centran en las amenazas más importantes. Mientras tanto, la empresa crea alianzas, fortalece la infraestructura, se expande silenciosamente. Para cuando su presencia se hace visible, su posición ya está establecida. Ahora es demasiado tarde para reaccionar. Porque la preparación debería haberse realizado antes. Pero no fue así. Porque la amenaza no fue reconocida. ¿Por qué funciona la subestimación? Los seres humanos son selectivos en su atención. Se centran en lo que parece significativo. Lo que parece peligroso. Lo que parece urgente. Todo lo demás se filtra. Esto no es un defecto. Es eficiencia. Pero crea vulnerabilidad. Porque lo que se ignora puede crecer. Y lo que crece sin ser notado se vuelve difícil de detener. Esta es la esencia del ocultamiento estratégico. Si no se te considera una amenaza, no se te trata como tal. Ocultar no es engañar. No se trata de fingir ser algo que no eres. Se trata de elegir qué revelar. No estás mintiendo. Estás limitando la visibilidad. Hay una diferencia. No es necesario que anuncies sus capacidades. No es necesario que muestres toda tu fuerza. Permites que otros lleguen a conclusiones incompletas. Y esas conclusiones trata a tu favor. La fuerza oculta es la fuerza multiplicada. Cuando tu fuerza es visible, actúa por sí sola. Cuando tu fuerza está oculta, actúa por sorpresa. Y la sorpresa amplifica el impacto. Porque la gente no está preparada. Su respuesta se está demorando. Su juicio es incompleto. Esto crea una ventana. Un momento en el que tu ventaja está en su punto máximo. Y en estrategia, el momento oportuno lo es todo. La disciplina de la moderación. Para aplicar este principio, debes resistir un impulso poderoso. El deseo de demostrar tu valía. Tendrás oportunidades para. Demuestra tu capacidad, afirma tu postura, corrige la subestimación de los demás. Y debes aprender a contenerte. Porque demostrar tu fuerza prematuramente reduce su efectividad posteriormente. Pregúntate. ¿Revelar esto aumenta mi control? ¿O lo reduce? Si lo reduce, permanezca en silencio. Exposición controlada. Esto no significa que debas permanecer oculto para siempre. En el momento adecuado, tú revelas. Pero solo cuando tu puesto está asegurado, su ventaja es irreversible, tu oponente no puede responder eficazmente.
Esta es la diferencia entre mostrar y desplegar. La exhibición busca reconocimiento. La implementación genera resultados. El factor sorpresa. Cuando la fuerza se revela después de haber estado oculta, provoca conmoción. Y el shock altera el pensamiento. La gente duda. Reevalúan. Pierden la claridad. Y en ese momento, tú te mueves. Porque la confusión es enemiga de la resistencia. El equilibrio. Hay que mantener un equilibrio. Si pareces demasiado débil, es posible que se le despida definitivamente. Si pareces demasiado fuerte, atraes resistencia. Así que colócate en una posición estratégica. Capaz, pero no amenazante. Presente, pero no dominante. Visible, pero no central. Lo suficiente para seguir siendo relevante. No es suficiente para provocar una reacción defensiva. El punto ciego de tu oponente. La mayoría de la gente no busca una fuerza oculta. Están buscando amenazas evidentes. Entonces ellos. Céntrate en los competidores más ruidosos, responder a la agresión visible, prepárese para los riesgos conocidos. Y no te preocupes por nada más. Este es su punto ciego. Y tu oportunidad. Paciencia estratégica, una vez más. Este principio requiere paciencia. Porque los beneficios no son inmediatos. Estás jugando una partida más larga. Estás dejando que el tiempo trabaje a tu favor. Mientras otros se rebelan. Compiten abiertamente, exponen sus estrategias. Tú sigues bajo control. No revelado. Posicionamiento. Y cuando llegue el momento, actúas con precisión. Conclusiones del capítulo. Poder que se ve. Es un poder al que se resiste. Un poder oculto. Es poder que se multiplica. Así que no te apresures a demostrar tu fuerza. Deja que los demás te subestimen. Deja que te ignoren. Deja que crean que eres menos capaz de lo que realmente eres. Porque en esa creencia, bajan la guardia. Y cuando llegue el momento, no tendrás que luchar por la ventaja. Ya lo tendrás. Y una vez que entiendas cómo ocultar tu fuerza, surge una pregunta más sutil. ¿Y si pudieras debilitar a tu enemigo sin siquiera tocar su posición? ¿Y si en lugar de atacar lo que tienen, atacaste lo que ellos creen? Porque una vez que la fe se derrumba, todo lo demás viene después. Ese es nuestro próximo destino. Capítulo 7. Destruye su confianza, no su posición. En este nivel de estrategia, la fuerza se vuelve innecesaria. Ya no necesitas sacar a tu oponente de su posición. Ya no necesitas enfrentarlo directamente. Ya no necesitas ganar de ninguna manera visible. Porque hay algo mucho más frágil que la posición. La mente que lo alberga. Niccolò Machiavelli comprendió que la autoridad no reside únicamente en la estructura. Un título no crea poder. Un cargo no garantiza el control. El poder reside en la percepción. Y, lo que es más importante, en la autopercepción. Si un líder cree tener el control, actúa con decisión. Si empieza a dudar de sí mismo, todo cambia. Sus decisiones se ralentizan. Su comunicación se debilita. Su influencia se desvanece. No porque algo externo haya cambiado, pero porque algo interno ha cambiado. El colapso invisible. La mayoría de las derrotas no son visibles al principio. Comienzan en silencio. Internamente. Una vacilación. Una segunda opinión. Un momento de incertidumbre. Estos parecen pequeños. Pero se acumulan. Porque la confianza no es un estado constante. Se mantiene. Y una vez que comienza a debilitarse, rara vez se estabiliza por sí solo. En cambio, se erosiona. Y a medida que se erosiona, el rendimiento es posterior.
Porque la confianza importa más que la posición. Una persona segura de sí misma puede ocupar una posición débil y aún así tener éxito. Una persona insegura puede mantener una postura firme y aún así fracasar. Porque el puesto ofrece oportunidades. La confianza determina cómo se aprovecha esa oportunidad. Sin confianza, las decisiones se retrasan, se evitan los riesgos, la comunicación se vuelve confusa. Y en entornos que requieren precisión y sincronización, estos retrasos son costosos. La duda como arma estratégica. La mayoría de las personas intentan derrotar a los demás atacando su postura. Desafían la autoridad. Se enfrentan directamente. Intentan dominar. Esto crea resistencia. Porque la posición es visible. Se puede defender. Pero la duda es diferente. La duda es interna. No es fácil hacerle frente. No se puede quitar fácilmente. Y una vez que exista, empieza a influir en todo. Disrupción sutil. El objetivo no es destruir la confianza de inmediato. Eso sería obvio. Y los ataques evidentes generan defensa. En cambio, introduces pequeñas perturbaciones. Momentos que generan incertidumbre. Por ejemplo, un líder toma una decisión. En lugar de oponerte directamente, respondes. Es un enfoque interesante. Me pregunto cómo resultará teniendo en cuenta la situación anterior. No estás criticando. No estás confrontando. Pero estás sembrando una idea. Y ese pensamiento persiste. El poder de la inconsistencia. La confianza depende de la coherencia. Cuando alguien siente que sus decisiones están produciendo resultados estables, confían en sí mismos. Para debilitar la confianza, se introduce la inconsistencia. No por la fuerza, pero a través de una influencia sutil. Crea situaciones en las que los resultados esperados no ocurren, las reacciones parecen impredecibles, la retroalimentación no es clara. Ahora el individuo comienza a cuestionarse. ¿Lo estoy leyendo correctamente? ¿Me equivoqué al juzgar? ¿Mi enfoque sigue siendo efectivo? Y una vez que comienza ese cuestionamiento, la certeza se desvanece. La reputación como extensión de la confianza. La confianza no es solo interna. Está reforzado externamente. A través de la reputación. A través de cómo responden los demás. A través de la credibilidad percibida. Entonces, cuando la reputación se debilita, la confianza viene después. Pensemos en un líder cuyas decisiones empiezan a ser cuestionadas discretamente. No se ha cuestionado abiertamente. Pero se discutió. Lo dudo. Reinterpretado. Ahora el líder presiente algo. Sutil. Pero presente. Un cambio en la forma en que los demás responden. Y esto genera presión. Porque la autoridad depende del reconocimiento. Y cuando el reconocimiento se debilita, la autoridad se percibe inestable. El ciclo de retroalimentación de la duda. Una vez que la duda se instala en la mente, crea un círculo vicioso. El individuo se vuelve más cauteloso. Más indeciso. Esto cambia su comportamiento. Otros lo notan. Reaccionan de forma diferente. Esto refuerza la duda. Y el ciclo continúa. Hasta que finalmente, el individuo ya no confía en su propio juicio. En ese momento, su posición ya está comprometida. Aunque parezca intacto. ¿Por qué fracasan los ataques directos? Si atacas directamente la postura de alguien, se defenderá. Si atacas sus ideas directamente, discuten. Pero si introduces la duda, se defienden de sí mismos. Cuestionan su propio razonamiento. Y esto es mucho más efectivo. Porque el conflicto interno es más perjudicial que la presión externa. Controla tus creencias, controla tu comportamiento. Todo vuelve a la fe.
Si alguien cree que es capaz, actúan con decisión. Si creen que están perdiendo el control, dudan. Por lo tanto, su objetivo no es controlar sus acciones directamente. Se trata de influir en lo que creen sobre sí mismos. Porque las creencias dan forma al comportamiento. Y el comportamiento determina el resultado. Socavamiento emocional. La confianza no es puramente lógica. Es emotivo. Está ligado a la identidad. Así, pequeñas alteraciones emocionales pueden tener grandes efectos. Una ligera vacilación por parte de los demás. Una respuesta tardía. Una sutil falta de entusiasmo. Estas señales a menudo se interpretan de forma más profunda de lo previsto. Y se acumulan. Crear la sensación de que algo no anda bien. Aunque no se indique explícitamente. La ventaja estratégica. Cuando tu oponente pierde la confianza, suceden varias cosas. Se vuelven reactivos. Buscan validación. Evitan tomar decisiones. Y esto te da el control. Porque ahora no te enfrentas a un oponente fuerte. Te enfrentas a la incertidumbre. Y la incertidumbre es más fácil de manejar. Tu propia disciplina. Una vez más, este principio se aplica a usted. Debes proteger tu propia confianza. No por arrogancia. Pero a través de la concienciación. Debes reconocer cuando se introduce la duda. Y evitar que se arraigue. Porque una vez que lo haga, se propaga. Así que te mantienes con los pies en la tierra. Observa. Te adaptas. Pero no se interioriza la incertidumbre sin motivo. El colapso silencioso. La derrota más efectiva no es dramática. Hay silencio. Sin confrontación. Sin conflicto visible. Solo un declive gradual. Hasta que un día, la postura se mantiene. Pero el poder que lo impulsaba ha desaparecido. Y nadie puede señalar el momento exacto en que ocurrió. Conclusiones del capítulo. No es necesario que desalojaras a tu enemigo de su posición. Solo necesitas minar su confianza en poder sostenerlo. Porque una vez que la mente se debilita, todo lo construido sobre ella comienza a derrumbarse. Así que no ataques la estructura. Ataque con certeza. Introduce la duda. Rompe la coherencia. Deja que se cuestionen a sí mismos. ¿Y cómo lo hacen? Comenzarán a desmantelar su propio poder. Y una vez que puedas influir en la mente, se dispone de un mayor nivel de control. ¿Y si no tuvieras que actuar en absoluto? ¿Y si el tiempo mismo pudiera hacer el trabajo por ti? Porque el estratega más paciente a menudo gana sin esfuerzo. Ese es nuestro próximo destino. Capítulo 8. Utiliza el tiempo como arma. La mayoría de la gente malinterpreta el concepto de tiempo. Lo ven como algo pasajero. Algo que se puede controlar. Algo que los limita. El estratega ve algo completamente distinto. El tiempo no es una limitación. Es una fuerza. Y como cualquier fuerza, puede ser dirigido. Niccolò Machiavelli comprendió que la acción no siempre es poder. A menudo, la falta de acción es la causante. Porque mientras permanezcas quieto, el tiempo sigue avanzando. Y a medida que se mueve, cambian las condiciones. Aumenta la presión. Revela la debilidad. Altera la percepción. Así que la pregunta ya no es ¿qué tengo que hacer? Pero más bien, ¿qué pasa si espero? La ilusión de urgencia. La mayoría de las personas sienten una necesidad imperiosa de actuar. Responder con rapidez. Resolver las situaciones de inmediato. Avanzar sin demora. Esto me hace sentir productivo. Se siente decisivo. Pero a menudo es una reacción a la presión. No es una decisión estratégica. Porque la urgencia rara vez surge de la claridad.
Proviene de la incomodidad. La incomodidad de la incertidumbre. La incomodidad de la espera. La incomodidad de no saber el resultado. Entonces la gente actúa. No porque sea lo óptimo, pero porque alivia la tensión. ¿Quién se beneficia de la velocidad? Cada situación encierra una pregunta oculta. ¿Quién se beneficia de la urgencia? Porque la urgencia rara vez es neutral. Si alguien te presiona para que decidas rápidamente, normalmente se debe a que el tiempo no está de su lado. Necesitan una solución. Necesitan moverse. Necesitan que actúes antes de que algo cambie. Y si cumples, estás trabajando según sus plazos. Lo que significa, estás siguiendo su juego. El retraso como herramienta de presión. Ahora consideremos lo contrario. Disminuye la velocidad. Te demoras. No al azar, pero deliberadamente. Y algo empieza a cambiar. La presión no desaparece. Se transfiere. La otra parte se muestra insegura. Empiezan a anticipar. Empiezan a preocuparse. Y a medida que pasa el tiempo, esa presión aumenta. Porque las condiciones rara vez son estables. Evolucionan. Los recursos se agotan. Las oportunidades desaparecen. Los factores externos cambian. Y si esos cambios no favorecen a tu oponente, su posición se debilita. Sin que tengas que hacer nada. La ventaja de la negociación. Consideremos una negociación entre dos empresas. Una es estable. La otra está bajo presión financiera. La inestable empresa presiona para llegar a un acuerdo rápidamente. Hacen hincapié en la urgencia. Resaltan la oportunidad. Fomentan la acción inmediata. Pero la empresa estable espera. Retrasan las respuestas. Prolongan las discusiones. Dejan pasar el tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, la presión sobre la inestable empresa aumenta. Su necesidad se vuelve más urgente. Su posición se debilita. Eventualmente, aceptan condiciones que antes habrían rechazado. No porque se vieran obligados. Pero el tiempo los obligó. ¿Por qué el tiempo genera presión? El tiempo afecta a la mente humana de maneras predecibles. Mientras la incertidumbre persiste, el estrés aumenta. Y a medida que aumenta el estrés, la calidad de las decisiones disminuye. Las personas se convierten en más emotivo, más reactivo, más dispuestos a llegar a un acuerdo. Pasan del pensamiento estratégico para alivio inmediato. Dejan de preguntar ¿qué es lo mejor? Y empieza a preguntar ¿qué pone fin a esto ahora? Y ese es el momento de vulnerabilidad. Deja que la presión se acumule de forma natural. La clave está en no crear presión artificialmente. Eso se puede detectar. Y se resistió. En cambio, permites que la presión existente aumente. No lo interrumpas. No lo alivias. Dejaste que se expandiera. Porque la presión natural parece inevitable. Y lo que parece inevitable se siente real. La paciencia como poder. La paciencia a menudo se confunde con la pasividad. En realidad, se trata de control. Porque ¿quién puede esperar? No está siendo controlado por la situación. Están controlando su respuesta ante ello. Y esto crea estabilidad. Mientras otros se apresuran, permanece quieto. Mientras otros reaccionan, observa. Y en ese espacio, obtienes claridad. La sincronización por encima de la fuerza. La fuerza es inmediata. La sincronización es precisa. La fuerza intenta cambiar los resultados directamente. La sincronización permite que los resultados se alineen de forma natural. Por eso, la sincronización es más eficiente. Porque en lugar de luchar contra la resistencia,
Actúas cuando la resistencia es mínima. O cuando ya no importa. El peligro de actuar demasiado pronto. Muchas oportunidades se pierden no porque la gente actúe incorrectamente, pero porque actúan demasiado pronto. Ellos. Revelar sus intenciones prematuramente comprométete antes de que las condiciones sean favorables, ataca antes de que el oponente se debilite. Y al hacerlo, reducen su ventaja. Porque actúan antes de que el tiempo haya hecho su trabajo. El cambio silencioso. Al comenzar a aplicar este principio, algo cambia. Dejas de reaccionar ante la urgencia. Empiezas a evaluarlo. Preguntas. ¿Esta presión es real? ¿O es una proyección? Y lo que es más importante, ¿el tiempo me favorece a mí o a ellos? Porque la respuesta a esa pregunta lo determina todo. ¿Cuándo esperar? ¿Cuándo actuar? Este principio no se refiere a retrasos interminables. Se trata de una estrategia de retraso. ¿Esperas cuándo? Las condiciones están mejorando a tu favor, el oponente está bajo una presión cada vez mayor, está surgiendo más información. ¿Actúas cuándo? El retraso ya no aumenta tu ventaja, el momento de debilidad es evidente, el resultado se vuelve predecible. Esto es precisión. Sin dudarlo. El límite psicológico. Hay otro efecto. Cuando tienes paciencia, otros se dan cuenta de ello. Perciben que no estás reaccionando. Que no te sientas presionado. Y esto crea un desequilibrio. Porque empiezan a sentir que tú tienes el control. Aunque todavía no haya pasado nada. Tu propia relación con el tiempo. Para dominar esto, debes cambiar tu forma de experimentar el tiempo. Debes familiarizarte con esperar sin ansiedad, retrasar sin culpa, observar sin reaccionar. Porque la mayoría de la gente no puede hacer esto. Y por eso pierden el control. Conclusiones del capítulo. El tiempo no es algo que se soporta. Es algo que se usa. Así que no te apresures. No reacciones ante la urgencia sin cuestionarla. Deje que aumente la presión. Dejemos que las condiciones cambien. Deja que tu oponente se debilite ante fuerzas que no puede controlar. Porque cuando finalmente llegue el momento, no será necesario forzar el resultado. Ya estará inclinándose a tu favor. Y una vez que entiendas cómo usar el tiempo, se hace posible un nivel de control más preciso. ¿Qué pasaría si tu oponente creyera que está eligiendo libremente? Mientras que todas las opciones conducen al resultado que tú deseas? Porque el máximo nivel de poder no consiste en imponer decisiones. Ella los está diseñando. Ese es nuestro próximo destino. Capítulo 9. Ofrecer algo que no puedan rechazar. En los niveles más altos de estrategia, la fuerza desaparece por completo. No hay presión. No hay manipulación visible. No hay confrontación. Única opción. Pero no es el tipo de elección que la mayoría de la gente entiende. Porque lo que parece libertad, a menudo es un diseño. Niccolò Machiavelli reconoció que las personas se resisten al control. Rechazan la fuerza. Se oponen a la coerción. Defienden su autonomía. Pero rara vez cuestionan sus opciones. Y aquí es donde opera el verdadero poder. No controlando las decisiones, sino controlando las elecciones que conducen a ellas. La ilusión de la libertad. La gente necesita sentir que tiene el control. Quieren creer. Están eligiendo libremente, están actuando de forma independiente, están dirigiendo sus propios resultados. Y mientras ese sentimiento permanezca intacto, no opondrán resistencia. Aunque el resultado ya esté determinado. Esta es la paradoja. La gente aceptará un resultado controlado si cree que llegó a él por sí misma. ¿Por qué falla la fuerza directa? Si intentas obligar a alguien a tomar una decisión, ellos se resisten. Aunque la decisión les beneficie.
Porque la fuerza amenaza la identidad. Elimina la autonomía. Y la autonomía es algo que la gente defiende instintivamente. Así pues, el estratega evita la fuerza. No porque sea ineficaz, pero porque genera oposición. Diseñar la decisión. En lugar de preguntar, ¿cómo hago para que elijan esto? Preguntas, ¿cómo puedo estructurar la situación? ¿De manera que elegir cualquier otra cosa se vuelva irracional? Este es un nivel de pensamiento diferente. Ya no influyes directamente en el comportamiento. Estás dando forma al entorno en el que se produce el comportamiento. La estructura de una elección irresistible. Una estructura eficaz tiene tres características. Una opción te llevará al resultado deseado, las opciones alternativas son menos atractivas, la diferencia es clara, pero no forzada. Entonces, cuando la persona evalúa sus opciones, llegan al resultado que prefieres de forma natural. No porque los empujaran, pero porque parece óptimo. Hacer que la resistencia sea costosa. Para que una elección sea controlada, la alternativa debe tener consecuencias. No es una amenaza. No es una penalización obvia. Pero es una desventaja natural. Por ejemplo, se presenta una oferta. Aceptar esta situación conlleva una ganancia moderada. Rechazarlo conlleva incertidumbre, retraso, pérdida potencial. Nadie está obligado. Pero la estructura es clara. Y con el tiempo, el coste de no elegir aumenta. Hasta que la resistencia deje de parecer lógica. La psicología de la elección. La mente humana se siente atraída por las opciones. Prefiere elegir entre caminos, en lugar de ser dirigidos hacia abajo por uno. Porque elegir refuerza la identidad. Confirma la autonomía. Entonces, cuando ofreces opciones, reduces la resistencia. Aunque esas opciones sean limitadas. Por eso, un conjunto controlado de opciones es más poderoso que una sola exigencia. Guiar sin presión. La clave está en la sutileza. No estás presentando ultimátums. Estás presentando rutas. Cada uno cuidadosamente construido. Cada uno te lleva a donde quieres. Y a medida que la persona avanza por estos caminos, sienten que tienen el control. Porque ellos eligen. La trampa del pensamiento binario. La mayoría de la gente piensa en términos de sí o no. Aceptar o rechazar. Esto genera conflicto. Porque el rechazo se convierte en una forma de resistencia. Pero cuando se amplía la estructura y presentar múltiples opciones, la resistencia se vuelve menos definida. Ahora no se trata de rechazarte. Se trata de elegir entre alternativas. Y en ese cambio, se ha establecido el control. Encuadre sutil. La forma en que se presentan las opciones es importante. Las mismas opciones pueden llevar a decisiones diferentes, dependiendo de cómo se presenten. Por ejemplo, la opción A se presenta como estable, fiable y probada. La opción B se presenta como incierta, experimental y arriesgada. Aunque ambas opciones sean viables, la percepción guía la decisión. Y la percepción es algo que tú controlas. Tiempo y elección. El tiempo amplifica este principio. Con el paso del tiempo, el coste de no elegir aumenta. Las oportunidades se esfuman. Las condiciones cambian. La presión aumenta. Así que, incluso si alguien duda al principio, la estructura comienza a influirles con mayor fuerza. Hasta que finalmente, la decisión se ajusta a tu diseño. La mano invisible. A este nivel, tu influencia se vuelve invisible. No hay un momento de control claro. Sin presión evidente. Solo una secuencia de elecciones. Eso condujo a un resultado predecible. Y porque la persona cree que eligió libremente. No se resisten. No cuestionan.
Aceptan el resultado. Restricción estratégica. Para aplicar esto de manera efectiva, debes resistir la tentación de interferir. Una vez que la estructura esté en su lugar. No empujes. No te apresures. Dejas que la persona explore las opciones. Porque la interferencia puede revelar la intención. Y una vez que se revela la intención, la resistencia regresa. Tu propia conciencia. Este principio también se aplica a usted. Debes reconocer cuando se están moldeando tus propias decisiones. Cuando se presentan opciones. Pregúntate. ¿Qué falta? ¿Qué sucede si no elijo ninguna de las dos? ¿Quién se beneficia de esta estructura? Porque el control a menudo se esconde en lo que no se ofrece. El último turno. Cuando domines esto, tu enfoque cambiará. Deja de intentar convencer. Deja de intentar forzarlo. Tú diseñas. Tú estructuras. Tú guías. Y los resultados comienzan a coincidir. Sin resistencia. Conclusiones del capítulo. No controlas las decisiones. Controla las decisiones. Porque ¿quién controla las opciones? Controla el resultado. Haz que la resistencia sea costosa. Haz que tu camino parezca natural. Deja que ellos elijan lo que tú ya has decidido. Y ahora llegamos al nivel final. ¿Y si ya no necesitaras ser guía en absoluto? ¿Y si tu enemigo, impulsado por su propia naturaleza, se autodestruyeron por completo? Porque la forma suprema de poder es cuando ya no necesitas actuar. Ese es nuestro próximo destino. Capítulo 10. Que se destruyan a sí mismos. En el nivel más alto de estrategia, algo cambia. Dejas de intentar ganar. Dejas de intentar controlar todas las variables. Dejas de intentar actuar. Porque te das cuenta de algo que la mayoría nunca entenderá. Tu enemigo ya lleva consigo la semilla de su propia destrucción. No necesitas crearlo. Solo tienes que dejarlo crecer. Nicolás Maquiavelo comprendió que la naturaleza humana no es estable. Se mueve por impulsos. Ego. Miedo. Ambición. Inseguridad. Y estas fuerzas, cuando no se controlan, causaría más daño que cualquier ataque externo. La ilusión de la derrota externa. La mayoría de la gente cree que los enemigos se derrotan desde fuera. Mediante la presión. Mediante la confrontación. Mediante la fuerza. Pero observemos detenidamente la mayoría de los fracasos. Rara vez comienzan externamente. Comienzan desde dentro. Una mala decisión. Una reacción exagerada. Una suposición sin comprobar. Y luego otro. Y otro más. Hasta que finalmente el colapso se hace visible. Pero para entonces ya es demasiado tarde. El ego, la debilidad oculta. El ego es la debilidad más confiable con la que te encontrarás jamás. Porque se disfraza de fuerza. La confianza se convierte en exceso de confianza. El orgullo se convierte en ceguera. La ambición se convierte en imprudencia. Y el individuo no ve que eso esté sucediendo. Porque el ego se resiste a la corrección. Rechaza la retroalimentación. Ignora las señales de advertencia. Sobreestima el control. Así que, mientras el individuo cree que está progresando, en realidad, se están desestabilizando a sí mismos. Posición, no empuje. En este nivel, tu rol cambia. No interfieras directamente. No te enfrentes. No corriges. Tu posición. Dejas espacio para que el comportamiento se desarrolle. Eliminas los obstáculos que podrían haberlos ralentizado. Usted crea las condiciones para que sus tendencias se expandan. Y luego, da un paso atrás. La espiral de la autodestrucción. Consideremos a un rival movido por el ego. Al principio, lo consiguen.
Toman medidas audaces. Afirman su dominio. Obtienen reconocimiento. Esto refuerza su creencia. Tengo razón. Por lo tanto, asumen mayores riesgos. Tomar decisiones más rápido. Ignorar más información. Y poco a poco, la estructura comienza a debilitarse. Pero no se adaptan. Porque el ego no lo permite. En cambio, redoblan la apuesta. Y ese es el momento en que comienza la espiral. ¿Por qué esto funciona? Porque la autodestrucción es más poderosa que la derrota externa. Cuando alguien se derrota a sí mismo, no hay un oponente claro al que resistir, no hay ninguna fuerza externa a la que culpar, no hay una respuesta unificada. Todo se derrumba internamente. Y es difícil recuperarse de un colapso interno. Dejemos que las consecuencias hablen por sí solas. La mayoría de las personas interrumpen este proceso. Ellos intervienen. Reaccionan. Intentan acelerar el resultado. Y al hacerlo, se hacen visibles. Crean resistencia. Le dan al oponente algo contra lo que luchar. Esto es innecesario. Porque las consecuencias no necesitan ayuda. Se desarrollan de forma natural. Si alguien está tomando malas decisiones, esas decisiones darán resultados. Su función es garantizar que esos resultados no se vean impedidos. La disciplina de la no interferencia. Este es uno de los principios más difíciles de aplicar. Porque requiere moderación. Verás errores. Verás oportunidades para intervenir. Corregir. Denunciar. Actuar. Y debes resistir. Porque la intervención puede interrumpir el proceso. Puede alertar al individuo. Puede provocar que se adapten. Y una vez que se adaptan, el camino hacia la autodestrucción se debilita. Refuerzo sutil. Esto no significa pasividad total. Puedes reforzar la dirección. Sutilmente. Valida su confianza. Permites que sus suposiciones se mantengan. Evitas generar dudas. No en exceso. Obviamente no. Lo justo para mantener el impulso. Porque el objetivo no es desequilibrarlos. El objetivo es que puedan mudarse allí por su cuenta. Sin huellas dactilares. La victoria más poderosa es aquella que no se puede rastrear. Ningún ataque visible. Ninguna oposición clara. Ninguna estrategia identificable. Solo un resultado. Y como no hay una causa clara, no hay resistencia. No habrá represalias. Sin recuperación. Esta es energía limpia. La ventaja estratégica. Cuando tu enemigo se autodestruye, conservas recursos. Permaneces a salvo. Mantienes tu posición. Y lo más importante, sigues estando infravalorado. Porque nadie te ve como la causa. Tu propia conciencia. Una vez más, este principio se aplica a usted. Debes controlar tus propias tendencias. Tu propio ego. Tus propios patrones. Porque si no se controla, de la misma manera, uno se vuelve vulnerable. Para que permanezcas alerta. Cuestionas tus suposiciones. Realiza los ajustes necesarios. Porque la autoconciencia previene la autodestrucción. La evolución final. En esta etapa, su comprensión es completa. Ya no consideras que el conflicto sea necesario. Ya no dependes de la fuerza. Ya no reaccionas impulsivamente. Observas. Posicionas. Permites. Y los resultados comienzan a definirse por sí mismos. Porque la naturaleza humana es predecible. Y cuando se comprende con suficiente profundidad, se vuelve contraproducente. Conclusiones del capítulo. No necesitas derrotar a tu enemigo. Solo tienes que dejar que continúen. Sin interrupción. Porque su ego los guiará. Sus patrones los delatarán.
Sus decisiones los debilitarán. Y finalmente, ellos mismos llegarán a su propio colapso. Poder sin conflicto. Te enseñaron que la fuerza es ruidosa. Que la victoria requiere fuerza. Que los enemigos deben ser aplastados. Pero ahora lo entiendes. La persona más peligrosa de la sala es la que nunca necesita pelear. El poder no reside en la agresión. Reside en el control. Control de la percepción. Control del momento oportuno. Control de la propia naturaleza humana. Así que hazte una última pregunta. ¿Sigues luchando contra tus enemigos? ¿O estás listo para volverlos irrelevantes? ¿Y si ahora empiezas a ver el juego de otra manera? Suscríbete y sigue profundizando en tu comprensión del poder, la estrategia y el comportamiento humano. Porque cuanto más profundo veas, menos tendrás que actuar.